Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una riquísima receta de unos tacos placeros que me traje a la casa y ustedes saben por qué. Con todo esto del coronavirus, el Omicron, todo eso, pues no quise arriesgarle, así que vamos a preparar este platillo en casa y pues va a quedar delicioso, muy rico y además muy saludable. Una comida súper completa. Así que vamos a empezar preparando nuestro guacamole riquísimo. Para esto vamos a ocupar cilantro. Yo estoy ocupando aproximadamente unas 10 ramitas de cilantro. Esto pues equivale como a 3 pesos de cilantro. No sé cómo lo consigan ustedes. Y pues vamos a ocupar también aquí jitomates. Yo le estoy quitando el pedúnculo a los jitomates. Y los voy a ir rebanando porque les voy a quitar también la pulpa. Esto va a ser para preparar un riquísimo guacamole, que es lo que va a acompañar nuestro platillo. Miren, bueno, pues aquí le voy a ir retirando poco a poco la pulpa. No quiero que se vaya esta parte del jitomate porque si no le va a aportar mucho jugo a mi guacamole y eso es lo que no quiero que pase. Únicamente voy a ocupar la carnita del jitomate y la voy a ir reservando para picarla toda. Aquí es el tanto de jitomate que ustedes le quieran agregar, no necesariamente tiene que ser los 2 jitomates, pero bueno, yo aquí le estoy poniendo 2 jitomates porque a mí me encanta, pero eso es dependiendo del gusto de cada quien. Le voy a agregar también un serrano, esto también es totalmente al gusto y lo vamos a ir picando en porciones muy pequeñitas. Esto es serrano y se lo estoy agregando porque bueno, pues le aporta un picor no tan intenso, pero sí quiero que pique un poquito, así que miren, lo voy a filetear un poquito más, que las porciones me queden muy pequeñitas. Y de igual forma en trozos más pequeñitos para que esto se pierda entre el cilantro y nuestro guacamole. Vamos a agregarle también una cebolla. Esta cebolla es un poquito grande o mediana, es dependiendo también el gusto, y la vamos a picar también en trozos muy pequeñitos. La cebolla también es totalmente al gusto, es dependiendo de la cantidad que ustedes le quieran poner. Y pues miren, también son trozos muy pequeñitos y esto es también para que se incorpore bien en nuestro guacamole. Ahora bien, vamos a picar nuestro cilantro. Este cilantro, bueno, pues yo ya lo lavé perfectamente, lo desinfecté y pues como ven también lo estoy troceando en pequeñas porciones que voy a agregar a mi verdura. Finalmente aquí voy a agregar mis aguacates. Esta cantidad de aguacates, bueno, yo la consideré para la cantidad que yo estoy haciendo, pero ustedes pueden agregarle más si tienen más, si necesitan más cantidad, dependiendo la familia que vaya a consumir esto. Vamos a quitarle el hueso y vamos a sacar solo la pulpa del aguacate. Yo aquí estoy ocupando 3/4 de kilo de aguacate, pero depende también de lo que ustedes vayan a preparar. Y pues miren, así vamos a hacer con todos los aguacates que tengamos. Y no se imaginan el guacamole. Y así voy a seguir.
a botar su aguacate. Como a mí. Bueno, así vamos a hacer con todos los aguacates hasta terminar para poder incorporarlo a nuestro guacamole. Aquí le voy a agregar el jugo de un limón y esto va a ser para evitar la oxidación del aguacate. Con esto no se va a poner negro, así que es muy importante que se lo agreguen. Y bueno, ya que esté machacadito todo, vamos a agregarle todo el jugo de limón. No importa que sepa limón, esto le agrega un sabor riquísimo a nuestro guacamole. Y bueno, el aguacate vamos a agregarlo ya a nuestra verdura previamente picada. Y lo vamos a incorporar perfectamente. Aquí le tienen que medir pues prácticamente la cantidad de verdura que ustedes quieran que lleve su guacamole. Hay quienes le agregan más, hay quienes le agregan menos o quienes únicamente le agregan cebolla y cilantro. No hay ningún problema, ya eso es dependiendo del gusto de cada quien. Por último nos falta agregarle sal y verificar que ya tenga un sabor delicioso. Y bueno, pues nuestro guacamole ya está. Y lo vamos a reservar para el ratito. Ahora vámonos a preparar nuestra verdura que también la vamos a poner a asar. Bueno, voy a poner un comal al fuego y le voy a rociar sal porque aquí voy a poner a asar mis nopales con mis cebollitas. Amigos, este platillo es muy económico si lo consumes en casa. También es muy saludable, bueno, relativamente, porque pues vamos a consumir cecina, que es una carne que ya viene preparada con un poco de manteca, que es lo que la conserva. Y pues lo demás es sumamente saludable. Tal vez la carne, bueno, tiene otro tipo de preparación para que se conserve. Pero de todo lo demás, miren, las cebollas y los nopales no les voy a agregar nada de aceite ni una gota. Únicamente los voy a asar completamente. No, porque las quiero asadas, no las quiero hervidas. ¿No? Aquí antes de que se reseque la parte de encima le voy a agregar sal porque pues obviamente van mojaditas porque previamente las lavé y las preparé para poderlas asar. Voy a dejar que se hacen un ratito, aproximadamente unos 3 minutos. Y también a las cebollitas les voy a ir dando la vuelta para que estas no se quemen mucho. Lo único que quiero es que se cocinen bien, que queden suaves por dentro. Y también a los nopales les voy a ir dando la vuelta. Los nopales y las cebollas es dependiendo de la cantidad que ustedes van a ocupar para los integrantes de su familia. Así que calcúlenle esta porción. Y bueno, vamos a ir volteando nuestras cebollitas. Y este plato se consume mucho por el Estado de México. Hay lugares específicamente donde venden pura cecina y esta es una parte de la vaca que se prepara y que se conserva durante un tiempo y así se puede consumir porque tiene un modo de preparación que hace que se conserve por días. Y bueno, aquí miren, mis cebollitas ya están, las vamos a sacar y las vamos a reservar. ¿Qué tal? Ya empezó a oler riquísimo. Y pues miren, nuestros nopales también ya se están asando perfectamente. Los vamos a sacar ya cuando estén como muy suavecitos. Los vamos a sacar y vamos a ir preparando nuestra cecina para llevarla a cocinar.
A esta carne, pues se dan cuenta si la han consumido, es una carne que pues va como conservada en manteca y pues ya no hay necesidad de agregarle más aceite para poderla cocinar, ¿sí? Entonces yo la pedí en trozos, así la venden ya. La pueden comprar también en manta, que les van a dar el trozo de carne completa y ustedes la tienen que ir cortando dependiendo de la cantidad que quieran consumir. Y también la pueden pedir ya cortada para que únicamente la pongan a asar. Y esto, bueno, pues este platillo es muy común en restaurantes de aquí del Estado de México, pero pues obviamente por la pandemia, por la contingencia no nos queremos arriesgar, pero eso no significa que no comamos este platillo en casa, además de que nos sale mucho más barato, mucho más rendidor y pues también muy saludable porque nosotros podemos hacer nuestras ensaladas o guarniciones que vamos a degustar con esta riquísima carne que es típica de aquí de México. Y pues vamos a asar ya nuestra cecina. Y pues vean, cuando ya se va cocinando, se va haciendo como un poco más clara de la parte de arriba. Y ya cuando se vea como un poquito más pálida, pues le vamos a dar la vuelta. Esta parte ya se empezó a dorar, la parte de abajo, y es momento de darle la vuelta cuando vean que ya se está dorando esta parte de abajo. Pido directamente de cartucho, ¿verdad? Ya a veces hay que... Como va preparada, va conservada en manteca, aporta un sabor y un olor delicioso. Y pues ya se me está antojando porque este platillo nos va a quedar riquísimo. Esto se cocina aproximadamente en unos 5 minutos. Es muy fácil de cocinar esta carne. Y miren, pues así ya cuando está nuestra superficie de la cecina empezando a dorar, entonces es tiempo de darle la vuelta. Y también una de las ventajas de esta carne es que la podemos conservar en nuestro refrigerador si es que no la queremos consumir toda el mismo día, y la podemos conservar perfectamente hasta unos 3-4 días después. Pues así vamos a hacer con toda la cantidad que necesitemos para los integrantes de nuestra familia. Y pues ahorita ya es momento de sacarla porque esta carne ya estuvo y nos quedó deliciosa. Y pues ahora sí, si se dan cuenta, es un platillo que es muy rico, se antoja demasiado, la consumen mucho en los restaurantes de aquí, del Estado de México, y pues es muy fácil de preparar. Prácticamente en un restaurante de aquí del Estado de México, este platillo, así como yo lo estoy presentando, tiene un costo entre 120 pesos y 200 pesos. Entonces, si se dan cuenta, pues nos sale baratísimo nuestro plato si lo preparamos en casa. Y sobre todo, bueno, pues a nuestro gusto, a nuestro alcance y pues sin tener que salir de nuestro hogar. Como ven, si se les antojó, espero que lo hagan, amigos. Únicamente es conseguir esta carne y todo lo demás lo podemos hacer perfectamente en nuestra casa. Lo podemos acompañar con unos frijolitos recién hechos y con unas tortillitas hechas a mano o de tortillería. Eso no hay ningún problema. De todas maneras lo van a degustar. También no puede faltar nuestra riquísima salsa verde o roja, la que ustedes gusten. Y bueno, pues entonces vamos a probar nuestra cecina que ya preparamos
Y también, bueno, yo le estoy agregando pepino, que bueno, pues a mí me encanta, pero eso ya depende de lo que ustedes le quieran agregar de verdura para acompañar este rico platillo. Y pues le voy a agregar mi guacamole, que nos quedó riquísimo. Bueno, miren qué tal nos quedó. Esto se antoja muchísimo. Realmente es muy fácil de hacer, este platillo no se lleva mucho tiempo de preparación, así que un día que quieran echar la flojera, un domingo o un sábado que no quieran salir de casa, bueno, pueden comprar su cecina y preparar este riquísimo platillo. Y bueno, amigos, yo los invito a que se suscriban a mi canal, es totalmente gratis, y les dejo aquí abajo mis redes sociales para que me sigan, y yo los veo en un próximo video, amigos. Hasta la próxima y bendiciones. Los quiero.